Hola chicos, ¿cómo va? Hoy vamos a ver cuáles son los fármacos que se utilizan para tratar las dislipemias, ¿sí? Es decir, aquellas patologías a las cuales el colesterol o los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos en sangre están elevados por encima de los valores normales, ¿bien? Vamos a hablar primero, ¿sí? De acerca un poco de los lípidos, ¿sí? Existen distintos tipos de lípidos, ¿sí? El colesterol es uno de ellos. El colesterol cumple una función muy importante. ¿Por qué? Porque forma parte de la estructura de todas las células. Además, por ejemplo, es precursor de diferentes hormonas corticoides y las hormonas sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Es precursor también para la síntesis, y muy importante en la síntesis de la vitamina D. La vitamina D justamente es aquella que es esencial para el crecimiento de los huesos y el fortalecimiento de los mismos. Eh, y además, ¿sí? El colesterol se ingiere normalmente en la dieta, ¿sí? Uno lo ingiere con muchos alimentos. Por ejemplo, todas las carnes, ¿sí? De cerdo, vaca, pescado, pollo, en lácteos y en aquellos productos derivados de animales. Y también, además, aparte de ingerirlo externamente con la dieta, el colesterol es sintetizado por nuestro cuerpo puntualmente en el hígado. Otro tipo de lípidos son los triglicéridos, ¿sí? Que son una reserva de energía y se almacenan en el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido justamente especializado para almacenar lípidos. Esa es su función, ¿sí? Como una reserva de la típica frase guardar para cuando no tenga. Si en algún momento al organismo le faltara eh, lípidos, nuestro cuerpo lo puede sacar del tejido adiposo. Entonces, esos triglicéridos actúan como reserva de energía almacenándose en ese tejido adiposo y son utilizados para producir energía por distintos tejidos. Por ejemplo, los músculos, ¿sí? El tejido muscular lo utiliza para obtener energía. Los lípidos no son solubles en la sangre, ¿sí? Esto es importante, es como si mezcláramos agua y aceite, ¿sí? El aceite está compuesto por lípidos que como no son solubles en agua, nunca se van a disolver entre sí, ¿sí? Entonces, en la sangre, los lípidos no se pueden transportar solitos, sino que se transportan a través de la sangre uniéndose a proteínas, ¿sí? Que los ayudan a mantenerlos solubles, los ayudan a disolverse y a poder transportarse bien en la sangre. Esa unión de lípido y proteínas la denominamos lipoproteínas. Así que vamos a ver qué tipos de lipoproteínas se pueden formar tras la unión de las proteínas con los lípidos que llegan a la sangre que nosotros, de los alimentos que nosotros normalmente ingerimos. Una de las lipoproteínas son los kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones se forman en el intestino, ¿sí? Con los lípidos que son absorbidos en la dieta, ¿sí? Es decir, cuando los lípidos ingresan, ¿sí? Con la ingesta de un alimento llegan al intestino y allí son absorbidos, en ese momento, ¿sí? Una vez que llegan a la sangre, se forman los kilomicrones con las primeras proteínas que aparecen ahí, ¿bien? Esos kilomicrones son transportados a través de la linfa, ¿sí? Del sistema linfático, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase de sistema inmune yo había mencionado que el sistema linfático, una función que tiene es transportar los lípidos que nosotros ingerimos hasta la sangre, para que lleguen a la sangre? Bueno, la linfa, que es el tejido, es el líquido del sistema linfático, nos permite transportar esos kilomicrones a la sangre, ¿bien? Por otro lado, ¿sí? Otro tipo de lipoproteínas que podemos tener son las VLDL. Las siglas derivan de las palabras de esta frase, lipoproteína de muy baja densidad, eso es lo que significa, y las siglas vienen del inglés. Esta lipoproteína de muy baja densidad es sintetizada en el hígado, ¿sí? Secretada por el hígado, ¿sí? Esta VLD, esta lipoproteína de muy baja densidad, lo que hace es transportar los triglicéridos al tejido adiposo y a los músculos, ¿sí? A medida que recorre los órganos, va depositando el triglicérido
y se enriquece cada vez más en colesterol. O sea, deja los triglicéridos y queda cada vez más rica esa lipoproteína en colesterol, ¿sí? A medida que va circulando por los órganos y va a ir depositando triglicéridos, se van a transformar en IDL, que es otro tipo de lipoproteína que la llamamos lipoproteína de densidad intermedia. Y finalmente, si sigue perdiendo triglicéridos y cambiando su composición, se transforma en LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que es la que conocemos como el colesterol malo, ¿sí? El LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, tiene un alto contenido de colesterol, aproximadamente el 65% de esa lipoproteína es colesterol, que lo transporta desde el hígado a los distintos tejidos, ¿sí? Luego, esa lipoproteína puede ser recaptada por el hígado, ¿sí? Para utilizarlo para sus funciones o eliminándolo, ¿sí? A través de la bilis. Pero es malo, ¿por qué? Porque está llevando, este LDL es malo porque está llevando mucho colesterol y a los distintos tejidos. Entonces eso hace que me aumenten los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Y en los tejidos, y por eso es que le decimos colesterol malo, ¿sí? Y el HDL es la lipoproteína de alta densidad que está formada por muchas proteínas, ¿sí? Tiene un 50% de su composición es proteínas y lo que hace básicamente esta lipoproteína es transportar el exceso de colesterol, ¿sí? Desde los tejidos hacia el hígado para su metabolismo y posterior eliminación. Entonces, este HDL, que es lo que conocemos nosotros como el colesterol bueno, lo que hace es lo contrario al LDL, es decir, ayuda a que ese colesterol que está en los tejidos lo transporta, lo saca de los tejidos y lo lleva al hígado para que se metabolice y se elimine del cuerpo. Entonces nos ayuda a bajar, ¿sí? Esos niveles de colesterol. Bien, acá podemos ver, ¿sí? Cómo la grasa y el colesterol que nosotros ingerimos en la dieta es absorbido, ¿sí? Y se forman en principio en el intestino una vez que están en la sangre, los kilomicrones, ¿sí? Y de ahí cómo van circulando, transformándose en los distintos tipos de lipoproteínas que podemos encontrar. Vamos a ver cuáles son los valores normales de colesterol en la sangre, ¿sí? El colesterol total, digamos, es deseable que esté por debajo de los 200 miligramos por decilitro, ¿sí? De sangre, ¿sí? Por decilitro de sangre. El LDL colesterol, que es el colesterol malo, si bien es malo, o sea, es necesario, importante para el funcionamiento normal del organismo que esté, pero que esté en bajas cantidades, ¿sí? Se recomienda menor o es deseable menor a 130 miligramos por decilitro, ¿sí? Y el colesterol bueno, que es el HDL, en mujeres, ¿sí? Se recomienda que sea mayor a 50 miligramos por decilitro y en hombres 40. Y los triglicéridos es deseable que estén por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Bien, ¿cuál es el límite a partir del cual nosotros lo consideramos elevado? El límite es ese rango intermedio en el cual está elevado, ¿sí? Pero bueno, no es una diferencia muy marcada, que sería, en el caso del colesterol total, entre 200 y 239 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya por encima de los 240 miligramos por decilitro se considera elevado, ¿sí? Y es necesario hacer un tratamiento, ¿sí? Vamos a ver qué significa dislipemia, ¿sí? Una dislipemia es un trastorno en el metabolismo de los lípidos. Esa dislipemia puede ser primaria, ¿sí? Es decir, causada por una cuestión genética, ¿sí? Aunque es poco frecuente, y en este tipo de dislipemia se pueden alcanzar valores muy elevados de triglicéridos y de LDL, que es el colesterol malo, ¿sí? En estos casos de dislipemia primaria se requiere un tratamiento farmacológico de por vida. En cambio, podemos distinguir otro tipo de dislipemia, que es la dislipemia secundaria, ¿sí? Que es a consecuencia o que surge a consecuencia de enfermedades como por ejemplo la pancreatitis
o, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos dietas con elevado contenido de grasas, entonces con el paso de los años, con una ingesta con los alimentos de una mayor cantidad de grasa y de comida chatarra, digamos, puede originarse una dislipemia, ¿sí? Medicamentos, también puede haber medicamentos que suban los niveles de colesterol, por ejemplo, los anticonceptivos orales tienen como efecto adverso el aumento del colesterol en la sangre. De hecho, cuando las mujeres toman anticonceptivos, se les debe hacer un análisis de sangre a los meses para corroborar que los anticonceptivos no le estén subiendo los niveles de colesterol y de triglicéridos, porque en ese caso se debería suspender la toma del anticonceptivo por un tiempo. Otras, los diuréticos, ¿sí? La hidroclorotiazida, como vimos, que sube el colesterol malo y baja el colesterol bueno. La miodarona también hace lo mismo, o los betabloqueantes, como por ejemplo el propranolol, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Cuando hay un exceso de LDL en sangre, estas lipoproteínas se oxidan y pueden acumularse en el endotelio de los capilares, causando aterosclerosis, ¿sí? Que se acuerdan que yo había mencionado esta patología, es en la cual ocurre la formación de una placa de ateroma, ¿sí? Un ateroma que obstruye, digamos, la luz del vaso sanguíneo y puede traer consecuencias a largo plazo por la disminución del flujo de sangre, ¿bien? Para que esto ocurra, ¿sí? Para que se acumule en el endotelio de las capilares, justamente tiene que haber una lesión endotelial, como veíamos la clase pasada para la formación de trombos, que ocurría de la misma manera. Tiene que haber una lesión endotelial y eso puede ser causado por la hiperlipidemia, o sea, por altos niveles de colesterol y de triglicéridos, por la hipertensión arterial, el tabaquismo, las toxinas, ¿sí? La toxina de virus o bacterias, reacciones alérgicas, ¿sí? Aquellas condiciones en las cuales puede aumentar la permeabilidad del endotelio y ese endotelio se lesiona y ahí se puede empezar a acumular el exceso de LDL, que es el colesterol malo, en la sangre si es que hay exceso, si es que está elevado, que es cuando hablamos justamente de una dislipemia, ¿no? Bien, acá vemos cómo se forma la placa de ateroma, ¿sí? Acá podemos ver lo amarillo representaría el tejido adiposo, el tejido adiposo no, sino los lípidos, ¿sí? Que en exceso que están en la sangre, que se empiezan a depositar en el endotelio, y también fíjense cómo ocurre la migración, también, que es lo que pasa en la formación de la placa de ateroma, también terminan migrando las células del músculo liso que rodean al vaso, que forman la pared del vaso, terminan migrando y formándose ese ateroma, ¿sí? Que acá lo podemos ver, ¿sí? Cómo termina obstruyendo el flujo de la sangre, ¿sí? Cuando el flujo normal debería ser este que tenemos acá arriba, ¿bien? Bueno, justamente la ruptura del endotelio o la lesión del endotelio también puede desencadenar la formación de un trombo, ¿sí? Como vimos la clase pasada, el cual puede reducir el paso de sangre y generar una embolia si es que se desprende ese trombo o dar origen a un aneurisma, que aneurisma es un ensanchamiento anormal de la arteria aorta, es decir, de las arterias en realidad. Y bueno, ese engrosamiento ¿sí? Termina causando, es lo que conocemos como aneurisma. ¿Cuál es el tratamiento? Hay un tratamiento no farmacológico, ¿sí? Para las dislipemias que consiste en buenos hábitos de vida, hacer ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, consumir una dieta baja en colesterol y en grasas saturadas y utilizar o consumir alimentos ricos en fibras, ¿sí? Que nos van a ayudar a bajar un poco el colesterol. Y además, en muchos casos puede ser necesario un tratamiento farmacológico, además del tratamiento no farmacológico. ¿Sí? En este caso hablamos de grupos de fármacos, ¿sí? Que los vamos a ver ahora, que son los fibratos, las estatinas, el ezetimibe, que es una droga, eso no es un grupo, sino que es una droga puntual, y el omega 3 y 6, el omega 3 y 6 son ácidos grasos que ayudan a bajar también el nivel de colesterol en sangre y de triglicéridos. Vamos a arrancar con el primer grupo, que lo llamamos fibratos. La droga que vamos a ver es fenofibrato, ¿sí? Esa es la droga, fíjense acá tenemos
marcas, ¿sí? Distintas marcas que se comercializan en la farmacia, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el Procetoquén, ¿sí? Del laboratorio Barnabó, o el Minuslip del laboratorio Teva, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el fenofibrato? El mecanismo de acción no está conocido al 100%, pero lo que se sabe es que ayuda a tratar las dislipemias al aumentar la degradación de los lípidos en el tejido adiposo, es decir, hace que en este tejido se degraden los lípidos que están almacenados, disminuye la secreción de las VLDL y el LDL, que es el colesterol malo, y aumenta moderadamente la secreción del HDL, que es el colesterol bueno. ¿Cuáles son las indicaciones? Al bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos se utilizan en hipertrigliceridemia, que es cuando tenemos los triglicéridos elevados, e hipercolesterolemia, que es cuando tenemos el colesterol elevado. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden ocasionar? Puede ocasionar urticaria, dolor abdominal, náuseas, diarrea, colelitiasis, que colelitiasis significa la formación o presencia de cálculos en la vesícula biliar. Puede haber un cierto riesgo de mialgia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se están eliminando, ¿sí? Degradándose los lípidos, ¿sí? En el tejido adiposo, los músculos usan esos lípidos que están almacenados en el tejido adiposo para utilizarlos para obtener energía y así funcionar. Entonces, puede pasar, ¿sí? Que al disminuir tanto los niveles de lípidos o al degradarse tanto los lípidos en el tejido adiposo, haya un riesgo de mialgia. Mialgia quiere decir dolor muscular moderado a intenso, y ese dolor surge porque el músculo no puede obtener tan fácilmente, ¿sí? Los lípidos para obtener energía, entonces le cuesta más, ¿sí? Obtener o sacar los lípidos de algún lado porque lo captan del tejido adiposo. Entonces ahí eso puede dar la falta por ahí de lípidos para que las células del músculo la usen para obtener energía, puede dar dolor, que es lo que se manifiesta con mialgia. Entonces puede aparecer, ¿sí? Podría aparecer, si bajan mucho los lípidos, algún riesgo de mialgia, ¿sí? De que de que ocurra ese dolor muscular porque el músculo no pueda captar la suficiente cantidad de lípidos que necesita. Fatiga, ¿sí? Y puede dar inflamación muscular, ¿sí? También tiene que ver con lo mismo, con la disponibilidad de lípidos para utilizarlo como energía. Eso es en caso, es riesgo porque no significa que en todos los pacientes a los cuales se le administra el fenofibrato van a tener mialgia, sino que si se administra en una dosis, en una determinada dosis con la cual al paciente le baja mucho el nivel de colesterol, en la sangre, puedo ver ahí más riesgo de mialgia, se aumenta la probabilidad de mialgia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado en embarazo y en la lactancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el feto requiere grandes cantidades de colesterol, entonces no es recomendable durante el embarazo utilizar medicamentos que bajen bastante el colesterol. Y también está contraindicado en insuficiencia renal o hepática y en miositis, ¿sí? Que es, miositis significa inflamación de los músculos, ¿sí? Que se produce producida a causa de una lesión o una inflamación, una infección en el músculo, ¿sí? Vamos a ir al siguiente grupo que son las estatinas, ¿sí? Las estatinas, fíjense que también termina en la terminación, vieron que les decía que los grupos de fármacos por lo general tienen una nomenclatura similar, bueno, esto es estatina, ¿sí? Rosuvastatina, simvastatina y atorvastatina. Estas son las tres más utilizadas y más comunes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las estatinas? ¿Qué es lo que hace la rosuvastatina, la simvastatina y la atorvastatina? Disminuye la concentración de LDL, que es el colesterol malo, en la sangre, al aumentar la recaptación del mismo en los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿sí? Entonces así ayuda a bajar el colesterol malo. Lo que tiene es que no aumenta, ¿sí? A diferencia de los fibratos, no aumentan los niveles de HDL en sangre, sino que solo bajan los de LDL, que es el colesterol malo.
¿Qué marcas podemos visualizar en la farmacia? Podemos ver Robartal, de Ruemers, Sinlip, de Gador, Rosufem, que es la rosuvastatina de laboratorio Rafo, la Rosux, que es la rosuvastatina de laboratorio Le Petit, ¿sí? O Crestor, ¿sí? Que es la de laboratorio AstraZeneca, ¿sí? Es el mismo laboratorio que hizo una de las vacunas del COVID. Litex es la rosuvastatina de laboratorio ELEA. ¿Bien? Acá tenemos más marcas, ¿sí? Porque hay 1.000.000. Van a ver que este tipo de medicamentos son muy prevalentes, sobre todo en la edad adulta, en personas mayores, siempre alguna de estas tres toman. Y bueno, acá tenemos Ampliar, por ejemplo, de laboratorio Casasco, la torvastatina, o simvastatina, que es vasotenal, la de Ruemers, ¿sí? Acá tenemos diferentes ejemplos de las tres estatinas. Están indicadas en hipercolesterolemia, ¿sí? Es decir, cuando tenemos elevados niveles de colesterol en sangre. ¿Qué efectos adversos puede ocasionar? Puede dar constipación, ¿sí? O diarrea, dependiendo la persona, náuseas, mareo, erupción, ¿sí? En la piel, alopecia, pérdida de cabello, significa alopecia, riesgo de mialgia otra vez, por el mismo motivo de bajar el colesterol en sangre y la disponibilidad para el músculo del colesterol, y del colesterol, y la fatiga e inflamación muscular también pueden aparecer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Está contraindicado también en el embarazo y en la lactancia, en miositis, que es justamente esa inflamación de los músculos que se da tras una infección o una lesión en el músculo, y está contraindicado en insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Se recomienda, si esto es una recomendación, que las estatinas se tomen de noche, ya que el colesterol se sintetiza principalmente durante la noche. Entonces es aconsejable que estas drogas sean administradas durante la noche. Vamos a ir al ezetimibe, ¿sí? El ezetimibe, ¿se acuerdan que era el único, estaba como fármaco, no es un grupo, sino que el ezetimibe es la droga, ¿sí? Acá vemos ejemplos, por ejemplo, el Coracil, que es el ezetimibe de laboratorio Gador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ezetimibe? Inhibe la absorción del colesterol, ¿sí? Entonces, al inhibir la absorción del colesterol, ¿sí? Baja los niveles del mismo y nos ayuda a tratar las dislipemias. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Al inhibir la absorción del colesterol en el intestino, el hígado, para compensar esa baja o ese déficit de colesterol que detecta, ¿qué es lo que hace? Sintetiza colesterol para compensar esa falta. Entonces, el ezetimibe, por este motivo, no suele tener efecto por sí solo, y si se administra, se debe administrar combinado con otros fármacos o con otro grupo de fármacos. Por lo general, son las estatinas con los cuales se combina, es decir, se realiza la combinación del tratamiento con ezetimibe y la estatina, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos algunas marcas que comercializan en el mismo comprimido conteniendo los dos activos. Por ejemplo, atorvastatina, ¿sí? Que es una estatina con el ezetimibe, este lo hace el laboratorio Lazar, Liponorm, o por ejemplo, Minuslip-Tubo de laboratorio Teva, que es fenofibrato con ezetimibe, ¿sí? Este es un fibrato, o sea, se puede combinar la estatina o el fibrato. Por lo general es más común las estatinas. Hay más marcas de ellas. Alipas Duo, de laboratorio Bernabó, que combina ezetimibe con, no se lee bien acá, pero es simvastatina, ¿bien? O Rosufen Duo, de laboratorio Rafo, que combina el ezetimibe con la rosuvastatina, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Se usa en hipercolesterolemia, ¿sí? El ezetimibe. ¿Qué efectos adversos puede ocasionar? Puede ocasionar fatiga, dolor abdominal, faringitis y artralgia, ¿sí? Artralgia, que es dolor en el hueco, ¿sí? O en la intersección de dos articulaciones de los huesos.
y que en qué casos está contraindicado. Está contraindicado en hipersensibilidad, ¿sí? Hipersensibilidad quiere decir alergia, ¿sí? Si el paciente es alérgico o manifiesta alguna reacción alérgica al ezetimibe, en ese caso estaría contraindicado, y hay que tener precaución en el embarazo, ¿sí? No está contraindicado, pero sí hay que consultar al médico para ver si es necesario realmente administrar el ezetimibe o no. Y por último, vamos a ver el omega 3, ¿sí? Que el omega 3 es un tipo de ácido graso que ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos y se encuentra normalmente en la semilla chía y en el aceite de pescado, ¿sí? El aceite de pescado y la chía tienen alto contenido de omega 3, ¿sí? De hecho, el omega 3 y estos componentes, la chía, el aceite de pescado, se utilizan para elaborar distintos suplementos, que son los que tenemos acá, que son de venta libre por lo general. Por ejemplo, el laboratorio Bagó hizo el chía omega 3 de Bagó a base de aceite de chía, ¿sí? De esta semilla. O, por ejemplo, el Regulip 1000, por ahí de nombre también ha salido en un tiempo en los comerciales, en la televisión y demás, que está hecho a base de aceite de pescado, ¿sí? Por ejemplo, también de laboratorio Natufarm, el omega 3, también a base de aceite de pescado, o la Phytochea Caps, que esta también ha sido comercializada de laboratorio ELEA en la televisión y demás, que tiene también chía, ¿sí? Y bueno,